les va a interesar. Un caso que muchos creen conocer. Pero la verdad es que esconde secretos que les aseguro les van a dejar con la boca abierta. Totalmente. Y es que aunque el nombre Charles Manson nos suena a todos, muchos de los detalles sobre su familia y los crímenes que cometieron siguen envueltos en un misterio que vamos a intentar desentrañar hoy. Exacto. Y para esta inmersión en lo más oscuro de la familia Manson, vamos a usar la página de Wikipedia en español como nuestro mapa, nuestra guía en este viaje, a través de un capítulo tan intrigante como perturbador de la historia americana. Y creo que para entender realmente cómo Manson logró cautivar a tantos seguidores, hay que entender primero el contexto social en el que surge la familia Manson. Claro, estamos hablando de finales de los años 60 en Estados Unidos, un momento de grandes cambios, un momento de rebelión. Un momento en el que la gente buscaba alternativas, buscaba romper con las normas establecidas. Un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para que alguien como Manson, con su carisma y su labia, pudiera reclutar a tantos seguidores. Exacto. Y lo que a mí me parece increíble es que antes de convertirse en el líder de una secta, Manson soñaba con ser músico. Ah, sí, cierto. Había leído algo sobre eso. Incluso llegó a conocer a Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys. Imagínate la ironía. Un hombre que luego instigaría asesinatos brutales codeándose con una de las bandas más emblemáticas de la época. Ya, eso sí que es una historia de contrastes. Y no solo eso, Manson también grabó música, aunque nadie sabe si algún día verá la luz del día. En serio, eso sí que me da escalofríos. ¿Qué secretos esconderán esas grabaciones? ¿Quién sabe? Pero volviendo a la formación de la familia, me parece fascinante la variedad de personas que se unieron al grupo. Sí, sobre todo mujeres jóvenes, ¿verdad? Atraídas por la personalidad magnética de Manson, supongo. Sin duda, Manson era un maestro de la manipulación. Sabía detectar las vulnerabilidades de la gente y usarlas a su favor. Un auténtico encantador de serpientes, sí. Y no olvidemos el clima social de la época. El movimiento de contracultura, la búsqueda de alternativas a la vida tradicional. Todo esto creó el caldo de cultivo perfecto para que alguien como Manson prosperara. Es como si la sociedad misma estuviera lista para ser seducida por su mensaje retorcido. Totalmente. Tenías un líder carismático, un grupo de seguidores vulnerables y un contexto social que invitaba a la rebeldía que podía salir mal. Y así es como llegamos al siguiente paso en esta danza macabra. Un rancho, ¿verdad? El rancho Span. Exacto. Un rancho cinematográfico, un lugar donde se grababan películas del oeste. Allí, rodeados de un paisaje árido y solitario, Manson y sus seguidores crearon su propia realidad. Su propio mundo, lejos de las normas sociales. Un escenario perfecto para nuestra historia de misterio. Y como en toda buena historia de misterio, hay un elemento que añade una capa extra de rareza a la trama. ¿Qué elemento? ¿De qué hablas? La obsesión de Manson con el álbum blanco de los Beatles. ¿Los Beatles? Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué tenían que ver los Beatles con todo esto? Manson creía que la canción Helter Skelter predecía una guerra racial apocalíptica, un enfrentamiento violento entre blancos y negros. Ah, ya entiendo. Y supongo que se veía a sí mismo como el líder de ese apocalipsis. Exacto. Y creía que la familia tenía un papel crucial que desempeñar en ese conflicto. Un papel crucial. ¿Te refieres a que Manson creía que debían provocar esa guerra? Así es. Creía que debían instigar la violencia, cometer actos que encendieran la mecha del conflicto. Los asesinatos que cometieron después fueron, en parte, un intento de hacer realidad esa profecía retorcida. Usar la música de los Beatles, un símbolo de paz y amor, para justificar la violencia. Es una muestra de la mente retorcida de Manson. Sin duda. Y una señal de que la realidad que él construyó para sus seguidores era aún más siniestra de lo que podíamos imaginar. Retomando nuestro viaje por los rincones más oscuros de la familia Manson, ahora nos adentramos en los asesinatos que cometieron, actos de violencia que los marcarían para siempre. Y es que estos crímenes no fueron simples actos violentos, ¿verdad? Detrás de cada uno de ellos se esconde una trama aún más siniestra. Exacto. Empecemos con el asesinato de Gary Hinman, un músico que, según Manson, tenía una herencia que debía compartir con la familia. Hinman fue torturado durante días antes de ser asesinado. ¿Qué buscaba Manson con ese ensañamiento? Bueno, la verdad es que Bobby Beausoleil, uno de los miembros más violentos del grupo, fue el encargado de acabar con su vida, pero lo más inquietante es que la escena del crimen fue manipulada. ¿Manipulada? ¿A qué te refieres? Pues Beausoleil, o una de las mujeres que lo acompañaban, usó la sangre de Hinman para escribir Political Piggy en la pared y dibujar una pata de pantera. El símbolo del partido Pantera Negra. Un intento descarado de culpar a otros por el crimen. ¿Pero por qué los Panteras Negras? Manson buscaba instigar un conflicto racial. ¿Y qué mejor manera que hacer creer que los Panteras Negras estaban detrás de este asesinato? Una estrategia fría y despiadada. Y después de este crimen llegó el caso de Sharon Tate, un nombre que aún hoy nos hiela la sangre.
El asesinato de Sharon Tate y sus amigos en Cielo Drive es quizás el más conocido y el que más conmocionó a la opinión pública. La brutalidad del crimen, la inocencia de las víctimas. Es difícil siquiera imaginar el terror que vivieron esa noche. Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses. Su esposo, el director Roman Polanski, estaba fuera del país. Imagínense la desolación, la impotencia. La imagen de una mujer embarazada asesinada de esa manera es simplemente desgarradora. ¿Y quiénes fueron los responsables de esta atrocidad? Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel 4 miembros de la familia, siguiendo las órdenes de su líder. invadieron la casa, asesinaron a todos los presentes de forma brutal y luego, con la sangre de Sharon Tate, escribieron la palabra pig, cerdo, en la puerta de entrada. Un acto grotesco lleno de un simbolismo perturbador, como si quisieran dejar su firma en la escena del crimen. Manson quería que el crimen fuera impactante, que sembrara el pánico. Quería que el mundo entero sintiera el horror que él estaba creando. Y lo consiguió. Pero la sed de sangre de Manson no se sació con este crimen. La noche siguiente, otro asesinato brutal conmocionó a Los Ángeles. El matrimonio de la Bianca, ¿verdad? Sí, Leno LaBianca, un ejecutivo de supermercado, y Rosemary, su esposa, fueron asesinados en su propia casa. Y en este caso también estuvo involucrado Manson. Sí, de hecho fue el propio Manson quien entró en la casa y ató a la pareja antes de que Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten los asesinaron. ¿Por qué Manson decidió participar directamente en este asesinato? Según algunos testimonios, Manson no estaba satisfecho con la forma en que se había llevado a cabo el asesinato de Sharon Tate. Lo consideraba demasiado caótico o poco profesional. Es decir, que quería enseñarles a sus seguidores cómo se hacía. Exactamente. Y en el caso de los LaBianca, dejó su huella, su firma macabra. Tras el asesinato se encontraron mensajes escritos con la sangre de las víctimas en las paredes, palabras como Rise, Assault, Death to Pigs, Muerte a los cerdos y Helter Skelter. Mensajes cargados de odio, diseñados para alimentar la paranoia y la tensión racial. Exacto. Pero la historia de los crímenes de la familia no termina ahí. Aún queda un asesinato por mencionar. Un crimen que, aunque menos conocido, también nos revela la crueldad y el control que Manson ejercía sobre sus seguidores. ¿Te refieres al asesinato de Donald Shorty Shea? Sí, Shea era un actor y doble de riesgo que trabajaba en el rancho Spahn. ¿Y por qué Manson ordenó su asesinato? ¿Qué amenaza representaba Shea para él? Bueno, Manson sospechaba que Shea estaba conspirando para expulsarlos del rancho, además de que se cree que Shea podía tener información sobre los asesinatos de Tate y los LaBianca. Es decir, que lo eliminó para silenciarlo. Efectivamente. El cuerpo de Shea no fue encontrado hasta años después, gracias a la confesión de Steve Grogan, uno de los participantes en el crimen. Es increíble cómo Manson logró manipular a tantas personas para convertirlas en sus instrumentos de muerte. ¿Cómo pudo controlar sus mentes hasta ese punto? Es un recordatorio de que el mal puede manifestarse en las formas más inesperadas y que la manipulación puede llevar a la gente a cometer actos terribles. Y con esto, creo que tenemos un panorama bastante completo de los crímenes cometidos por la familia Manson. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó la historia de este grupo siniestro? ¿Se hizo justicia? Y hemos explorado la formación de la familia Manson, su ideología retorcida y los brutales asesinatos que cometieron. Ahora nos adentramos en el proceso judicial. ¿Cómo se desmanteló esta red de horror? Bueno, el principio al fin llegó de una forma un tanto inesperada por una de sus propias seguidoras. ¿Te refieres a Susan Atkins? Exacto. Mientras estaba en prisión por el asesinato de Gary Hinman, le confesó a una compañera de celda su participación en los crímenes de Cielo Drive. Un descuido, un error que desencadenó la caída de todo un imperio criminal. Así es. Esa confesión fue clave para que la policía empezara a tirar del hilo y las detenciones no tardaron en llegar. Manson, Watson, Krenwinkel, Van Houten y otros miembros del grupo fueron arrestados. Pero faltaba una pieza clave en este rompecabezas. Linda Kasabian, la mujer que participó en el asesinato de Sharon Tate pero que no entró en la casa. ¿Qué papel jugó en el juicio? A Kasabian se le ofreció inmunidad a cambio de su testimonio contra Manson y sus cómplices. Una seguidora de Manson, horrorizada por los crímenes, ayudó a llevarlo ante la justicia. Exacto. Su testimonio, junto con la confesión de Atkins, fue crucial para asegurar las condenas. El testimonio de Kasabian nos da una visión única del grupo y el control que Manson ejercía sobre sus seguidores. Pero hablemos del juicio. Un caso de esta magnitud debió generar un gran revuelo mediático. Sin duda, el juicio de Manson y sus seguidores fue uno de los más mediáticos de la historia. La prensa cubrió cada detalle y la opinión pública estaba dividida entre la fascinación y el horror. ¿Y cómo se comportó Manson durante el juicio? Manson, fiel a su estilo, convirtió el juicio en un espectáculo. Se rapó la cabeza, se grabó una X en la frente y se presentó como una víctima del sistema. Un intento desesperado por manipular a la opinión pública.
Exacto. Pero su estrategia no funcionó. El 25 de enero de 1971, Manson y 3 de sus seguidoras, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, fueron declarados culpables de asesinato y conspiración para cometer asesinato. ¿Y qué sentencia recibieron? Inicialmente fueron condenados a muerte, pero en 1972 la Corte Suprema de California abolió la pena de muerte y sus condenas fueron conmutadas por cadena perpetua. Manson murió en prisión en 2017. La familia Manson se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la contracultura, una advertencia de que la búsqueda de libertad y la rebeldía pueden transformarse en violencia. Es una historia que nos deja con muchas preguntas. ¿Cómo una sola persona pudo manipular a tantas otras? ¿Qué lleva a alguien a cometer actos tan atroces? La familia Manson nos recuerda la fragilidad de la sociedad, la importancia del pensamiento crítico y los peligros de la obediencia ciega. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el misterio de la familia Manson. Una historia que nos ha llevado a los rincones más oscuros de la mente humana. Si desean seguir explorando este caso, la página de Wikipedia que hemos usado ofrece enlaces a otras fuentes de información. No duden en seguir investigando y en sacar sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de la familia Manson. Hasta la próxima.